Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una gran invitada que también es mi amiga, es la doctora Alejandra Gray, que es cirujano dentista, tiene un diplomado en endodoncia y tiene un curso en sedación de óxido nitroso. La podemos encontrar en Instagram como cd.algray. Aquí lo voy a poner aquí abajo para que la sigan. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Pablito. Bien, un gustazo que estés aquí en Odontoblog y vengas a platicarnos de la sedación con óxido nitroso. Así es, así es. Pues esto en realidad es un tema técnicamente nuevo aquí en México, pero pues, en Estados Unidos tiene ya muchísimo tiempo siendo como una base primordial de la odontología. Este tratamiento que se hace que necesite algún tipo de anestesia, se usa. Entonces, aquí Como de ahorita, uso común, ¿verdad? En Estados Unidos como que cualquier procedimiento y aquí es ajá, como muy poco explotado, ¿no? sí, todavía como que no se escucha mucho, le falta mucho que salga, pero pues ahí va, poquito a poquito. ¿Y a qué crees, Ujú. qué crees que se deba a que no lo usemos tanto los dentistas? Pues fíjate que yo creo que va por el camino de mucho como lo que pueden llegar a decir como los médicos. Eso es lo que yo pienso, de que pues no está como muy bien visto que los odontólogos. Bueno, eso es lo que pensamos, que ellos creen que nada más nos enfocamos a cierta parte, ¿no? Entonces, de ahí no podemos salir. Pero en realidad, pues esto va de la mano y es un complemento maravilloso. O sea, sí o sí se debería de usar en cierto tipo de pacientes para ayudarnos y para hacernos el trabajo más fácil a nosotros. Pero yo creo que parte de lo que no se hace como tan común el uso es como ese freno que nos llegan a poner muchas veces, como pues todos hemos escuchado, ay, pero pues es que tú eres dentista, ¿cómo vas a hacer eso? Pero pues parte de la educación que tenemos que darle a todos, pues es eso, que efectivamente, aunque seamos dentistas, estamos preparados para usar esto y muchas cosas más. Sí, es como muy freno mental, pero también tiene que ver Ujú. con lo económico, aumentaría mucho también un tratamiento. En realidad no tanto. Si, por ejemplo, si el odontólogo es dueño de los aparatos, si, por ejemplo, se rentan a otro personal, ahí sí es como aumentar un poco los precios. ¿Por qué? Pues porque se tiene que pagar la renta del aparato o, en su defecto, llenar los tanques de óxido nitroso y de oxígeno. Entonces, esa parte, si tú no eres como el propio dueño de eso, de esas maquinarias o de ese aparato, pues sí le aumenta un poco el precio al paciente. Pero en realidad, si no es así, pues no es como tan descabellado el aumento o que se le meta a los tratamientos. O sea, vale la pena invertir como dentistas o como clínica en tener el óxido. Sí, Es el gas, sí, platícanos totalmente. un poquito de este gas, pero es el gas que nosotros hemos visto en YouTube, como en videos del gas de la risa o de cómo los niños Ajá, terminan como diciendo incoherencia, así es el que le decimos así gas es. de la risa. Platícanos un poquito del óxido nitroso. Es el famoso gas de la risa, así lo conocemos coloquialmente. Eh, pues en realidad es un óxido nitroso, o sea, ese es el nombre correcto. Lo que es en sí hace como una combinación de el óxido nitroso y de oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con el óxido vamos a llegar como a un nivel de sedación, eso también se le conoce sedación consciente. Nunca perdemos conciencia, siempre estamos alertas de lo que está pasando. La persona en todo momento se acuerda de lo que está sucediendo y lo que ayuda a esto es a controlar el dolor o controlar la ansiedad. ¿Por qué vemos como los videos que tú mencionas de YouTube, que salen atacadísimos de la risa o diciendo cosas que después dicen, no, ¿cómo yo dije esto? Eso se da mucho en Estados Unidos porque no solo se usa el gas, sino se combina con otros medicamentos que son intravenosos en algunos casos o tomados, que son algunos opiáceos, pueden llegar a ser. Entonces, esa combinación de esos dos medicamentos, del óxido y de ese medicamento, pues hace que la persona ahí sí ya tenga esos efectos más prolongados. Entonces, por eso muchas veces dicen, oye, que
¿cómo dice eso? Le declaré el amor al enfermero, o sea, cositas así. Sí. Pues es esa combinación. Pero En sí lo que... normalmente es 50% oxígeno y 50% óxido nitroso, ¿verdad? Sí, se tiene que estar combinando un porcentaje. ¿Por qué? Porque el oxígeno nos va a dar como ese equilibrio por ejemplo, si hay como una sobredosis del óxido, pues ¿cuál es el remedio? Pues llenarlo de oxígeno. Entonces siempre es como estar manejando ese balance entre el óxido y el oxígeno. Ok, y el paciente todo el tiempo es mediante una mascarilla pequeña, ¿verdad? Es en la pura nariz. Nada más es una bolita, ¿no? Como Ajá, es una caretita de ajá. payaso. Sí, sí, Ah, sí. en la pura nariz. Ah, ok, ok. Abarca como la parte de abajito de los ojos. Ujú, Entonces está hasta aquí y luego hasta acá. Entonces es completamente en la nariz. ujú. Tiene unas mangueritas que van conectadas a los tanques. Entonces ahí se están monitoreando el gas y el oxígeno y siempre tiene que estar puesta durante todo el procedimiento. Y al ser una sedación mínima, pues el paciente puede responder si le dices levántame la mano o dime si te molesta. Todo el tiempo está Sí, consciente y te en escucha, todo momento. sigue Ujú, instrucciones y sí. todo, pero nada más aparte del óxido, estamos hablando que es para personas, pues, para bajar la molestia y la ansiedad. Aparte, se tiene que usar anestesia local, ¿verdad? Sí, claro, no es un procedimiento que se pueda, por ejemplo, alguna extracción, pues obviamente tenemos que tener esa anestesia. Esto es nada más un complemento a nuestras prácticas profesionales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aparte de ayudarnos a controlar el dolor o aumentar el umbral del dolor del paciente, ayuda mucho con la ansiedad. Entonces, ahí va para todos los pacientes que son muy nerviosos, que le tienen miedo al dentista, al doctor, eso es ideal porque ayuda a entrar como a ese grado de relajación, de confianza y le permite a él que le den el tratamiento adecuado, que lo traten bien y al odontólogo trabajar bien también, Lo pueden pero sí usar en todo momento. en niños y en adultos. Ujú. En niños y en adultos. De hecho, se usan más en niños Ujú. por pues, ese miedo que todos mundo sabemos que le tienen la mayoría de los chicos. Sí es principalmente en ellos Ujú. y en adultos, pues también en algunos que son muy como miedosos, muy, muy cerrados, muy aprensivos, también es ideal para ellos. Sí, los niños no cooperadores, diría, ¿no? Como que Ujú, no para nada y que se les tenga que hacer a lo mejor muchos procedimientos o muchas coronitas o aprovechan claro. como para Ujú. hacerlos, como para poder aventajar y tratar a esos Sí, niños. sí, Ujú. sí, sí. Fíjate, es ideal para ese tipo de pacientes con temor, pero no es bueno para los pacientes no cooperadores. O sea, es como muy diferente. ¿Por qué? Pues porque no te va a ayudar a atender la mascarita. Entonces, el pacientito, pues de por sí ya no quiere estar en la consulta, ¿no? Entonces, estarlo como obligando a que tenga esa mascarita que no es cómodo, pues ya va como otro punto menos para él. Entonces, para esos pacientes no cooperadores, no se recomienda, pues porque le vas a batallar mucho. Ok, ahí se recomienda lo que es anestesia general. Ahí ya se maneja más ese tipo de necesidad. Si de plano le van a hacer pues muchas cosas y es cero cooperador, pues sí, sería una opción a tratar. Ya con anestesiólogo y Ujú. por el Sí, número. eso ya es totalmente con un médico especialista en anestesiología, Ujú. que siempre esté pendiente y que tenga todo lo de su carrito rojo, todo lo ideal ahí. Ok, para mí, para pacientes que tienen que discapacidades mentales o físicas, también está Ujú. muy el óxido nitroso, muy Sí, enfocado. sí se puede usar, te digo, siempre y cuando el paciente te ayude y te coopere. Es fácil usarlo, es pues una ayuda para el mismo paciente como para nosotros, siempre y cuando se deje atender y él te ayude a tu tratamiento. O sea, se puede usar sin problema. Ok, también estaba viendo que está contraindicado en ciertos casos, como personas embarazadas, Ujú.
O cuestiones a los respiradores bucales, pues totalmente no les serviría porque no lo estarían respirando, ¿no? O sea, en Exacto. pacientitos como así con ciertos trastornos de conducta, como tú dices, Ujú. también está como Es, contraindicado. Ujú, sí, yo creo que la principal contraindicación es son problemas respiratorios. ¿Por ujú, qué? Pues porque la mascarita está en la nariz, entonces es 100% estarlo respirando. Ok, ujú. entonces, por ejemplo, pacientes con asma, pacientes con la nariz tapada, pacientes que tengan alergias, o sea, todos los problemas pulmonares o respiratorios son una contraindicación porque no va a estar ayudando a que gire o se haga como ese ciclo de la respiración y pase el oxígeno nitroso o luego pase el oxígeno. Entonces, pues como dices, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues están respirando por la boca y pues no ayuda mucho. No es tanto que la enfermedad en sí sea la que no se permita, sino más bien que el problema es la respiración por la nariz. Entonces, ese es como pues lo principal. Si no puedes respirar bien por la nariz, pues una contraindicación. ¿Y el óxido nitroso se puede usar cuánto tiempo en un paciente? Todo eso se calcula de acuerdo al peso, la edad, la estatura, todo eso, ¿verdad? Ujú, Y es correcto. normalmente en un paciente se puede usar 2 horas, 1 hora, o sea, ¿hay algún Eh, tiempo, alguna contraindicación? Sí, puede llegar a haber una como sobredosis, por así decirlo, si se usan en tiempos prolongados, ¿ok? Ujú. Estamos hablando a lo mejor que a un tratamiento poco más de media hora, de 40 minutos, ya puede llegar el paciente a tener algunos síntomas a raíz del óxido, que son mareos, sensación como de inestabilidad, algunas veces vómito, pero no pasa de eso. O sea, en cuanto el paciente diga que empieza a sentir eso, lo que se hace, se pone 100% de oxígeno y listo. Es como el remedio. Ok, siempre se está monitoreando como de forma visual, ¿no? La piel, Sí, cómo claro. reacciona y demás. Ok. Sí, 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 100%. Y los efectos secundarios que ya dijimos que, no sé, relajación, o hay pacientes que se ponen súper eufóricos, o hay pacientes que pierden como la noción del tiempo y del espacio. Esos efectos secundarios posteriores, ¿cuánto tiempo duran? Son breves. Eh, Son breves, o sea, te digo, empiezan a presentar esos efectos o esos síntomas y si lo queremos revertir, se cierra todo el óxido nitroso, se pone el 100% de oxígeno y en 5 minutos ya está otra vez normal, por así decirlo, el paciente. Entonces, no es algo prolongado como los videos que vemos que salen del dentista y todavía están con esos efectos. No, esto es algo instantáneo. Entonces, por eso se llama o se le dice sedación consciente, porque en todo momento sabes lo que te está pasando. Puede llegar a suceder que algunos empiecen como a tener esos como distorsiones de la realidad, no distorsión de la realidad, sino como ¿Sabes mareos dónde o están, no? sueños, También, ajá, sería pero, ajá. ajá, pero eso se debe a que a lo mejor ya está como ya estuvo mucho tiempo el paciente o sea, con esa sedación puesta. Entonces, pues lo único que se hace es poner el 100% del oxígeno y con eso. Ok, hablábamos que el óxido nitroso es un gas y es un Ujú. sedante y es totalmente seguro, como tú ya dijiste. Totalmente seguro, sí. Tiene una vía de eliminación por el pulmón, entonces no se elimina nada por ningún órgano que como algunos medicamentos como el riñón o el hígado, cosas así que son ya un poco más delicadas. No, esto es 100% con eliminación del pulmón, entonces es por eso que una de las contraindicaciones más importantes son problemas respiratorios o problemas pulmonares. Pero Ok. sí es completamente seguro el óxido nitroso. Y arriba de niños de 4 años, ¿verdad? Es correcto, arriba de 4 años. ¿Por qué? Por eso mismo que comentábamos de la cooperación. Entonces, pues un niño más pequeño no es como consciente todavía de ayudarnos. Digo, existe de todo, pero es recomendable que sea a partir de 4 años cuando el pequeño ya está más consciente de lo que va a suceder, ya nos puede ayudar él mismo, o sea, ya entiende más las indicaciones. Ok.
También durante el procedimiento todo el tiempo se está midiendo con oxímetro, ¿verdad? El pulso y la saturación Ah, de oxígeno. sí, sí se puede hacer, no es como algo que sea imprescindible, sí se recomienda hacerlo pues por cualquier cosa, Ujú. pero es algo que pues nosotros como odontólogos también lo estamos viendo, o sea, si no estamos viendo el oxímetro, pues estamos viendo cómo reacciona la persona, cómo reacciona el paciente. Entonces es también como una ayuda extra, estar checando o monitoreando ese oxígeno. Ok. Y en casos como tú ya comentaste que se mezcla como con medicamentos, es el óxido nitroso y medicamentos, ciertos medicamentos, eso no es tan común, ¿verdad? Es como más común un oxígeno con óxido nitroso. Sí, en realidad aquí en México, pues no, las pocas personas que utilizan el óxido nitroso no necesitan o sea, de esa combinación de medicamentos. ¿Por qué? Pues porque es como algo como extra, pues, o sea, no es tan necesario. Con el puro óxido nitroso y con la anestesia local, se puede trabajar perfectamente. Y tú lo recomiendas, tú dices, para todos los tratamientos de niños de odontopediatría, también para adultos, cualquier procedimiento, endodoncia, cirugía, Sí, exodoncia, cualquier. principalmente en los adultos es para pacientes que sí tienen como ese cierto temor de ir al dentista, como todos conocemos a alguien que le tiene miedo a las inyecciones, ¿no? Para ese tipo de pacientes que son como muy nerviosos o muy como, no, yo no quiero ir, o sea, ellos son como ideales para ese tipo de este tipo de sedaciones. Entonces, lo que pasa es que ellos se tranquilizan y hasta después con gusto regresan. Ajá, sí es para tipo de pacientes. A mí todo el tiempo, por ejemplo, en Odontoblog, tengo muchos videos de muelas del juicio y me preguntan, ¿me van a quitar las muelas del juicio? ¿Me van a anestesiar general? Así como que, o me van a poner, no sé, como, no sé qué imaginan, y yo, pues no, anestesia local es lo más común. Sí. Se imaginan como de no quiero sentir la cirugía, no quiero. También en esos casos, pues de muelas del juicio. Sí, sería un auxiliar bastante amigable, muy bueno para ese tipo de pacientes que dicen, o sea, que le tienen mucho temor a eso porque llegan a ver videos o escuchan que a alguien le fue mal, entonces pues ya van como con ese cierto temor o ese rechazo. Entonces, para esas personas sería ideal, les caería muy bien porque llegan, o sea, se relajan, no están como con esa preocupación de que les vaya a doler. Entonces, Sí, ya escuchan serían cirugía pacientes ideales. y ya se asustan, ¿no? Como que no, me van a un hospital y me van a anestesiar. No, lo que tú comentas es muy importante, de que, ok, si yo soy un paciente y quiero que me pongan óxido nitroso, es difícil saber qué clínicas o qué consultorios lo manejan. Pues sí, más bien Son sería, pocos, ¿no? sí, sería que ese paciente estuviera como investigando en donde sí, porque pues en realidad no es muy utilizado todavía, o por lo menos aquí en Guadalajara no son muchos los doctores que lo manejan. Ujú. Entonces, sí sería como estarle buscando a ver qué consultor sí o qué doctor sí. Yo creo que en México en general, no sé si en otros países que nos estén viendo de América Latina se usan, que nos escriban aquí en los comentarios si conocen alguna clínica, algún consultorio en su país o si es muy común que, Ujú. porque sí, aquí en Guadalajara, Jalisco, México no es como que muy común, aunque yo creo que sería un muy buen, una forma, un diferenciador a tu clínica o a tu consultorio, Sí, ofrecerles a los pacientes de, te podemos anestesiar, o sea, sí. óxido nitroso, anestesia, pues, de baja intensidad, y así como que sería un plus para que esos tipos de pacientes fueran, como que es Ujú. ofrecer algo diferente a lo que no ofrecen los Sí, demás. como ese extra. Ajá. Este extra, ajá. Tú haces eso, platícanos. Tú puedes trabajar, si a alguien le interesa, si algún dentista o algún Sí, claro. especialista necesita tus servicios, tú te encargas, tú eres especialista encargada en ese tipo de Ajá. manejo de anestesia. Platícanos un poquito de eso. Sí, podría trabajar como conjunto a otros doctores o esos pacientes que dicen, ay, a mí me interesa que me hagan cierto tratamiento con el óxido nitroso. Sí, o sea, yo podría hacerlo. Claro, estás Que, capacitada para eso. ajá,
Sí, que es hacer lo de la renta del inmobiliario para poder realizarlo. Eso es muy importante, eso que dices, que tienen que ir con gente que esté capacitada, porque pues no todos saben hacerlo correctamente. No es algo difícil, pero sí es necesario que sea alguien que haya tenido una preparación previa. Sí, esa capacitación y preparación previa, como tú dices. Si a alguien le interesa, si algún doctor que tú los auxiliaras en algunos procedimientos o algún paciente, no sé, alguna clínica, te pueden contactar en tu Instagram, ¿verdad? Sí, claro que sí, Instagram o también el teléfono, sí, Ok, WhatsApp. aquí dejamos tus datos, doctora, y pues muchas gracias por esta mini plática. Ya nos diste un panorama al óxido nitroso. No había hablado nunca en un odontoblog, pero sí es importante saberlo y ojalá que cada día, cada año que pase, se vaya conociendo más y se vaya aplicando más como tú dices, en Sí, Estados Unidos y en esos países es muy común. Me gustaría que en México y en los demás países estuviera como que que te lo dieran de opción. O sea, si estás sí, la muy verdad sería un plus y algo que nos facilitaría el trabajo totalmente. a nosotros y hasta al paciente. Sí, ¿Sabes? De bajaría el estrés y sería más cooperador, el paciente iría con gusto, como tú dices, y sí, nosotros trabajamos súper a gusto también. sí, 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 así es. Pues agradezco mucho tu tiempo. Si la quieren contactar a la doctora Alejandra Gray, aquí dejamos sus datos, mándele un mensaje directo de Instagram, síganla en su Instagram y también por WhatsApp, ¿verdad? Este Sí, número también. es de WhatsApp. Para cualquier duda, pregunta, consulta o quieren que trabaje con ustedes, ella está súper dispuesta. Pues muchas gracias, doctora, por esta plática y por abrirnos un poquito el panorama y platicarnos en general todo de este gas. No, pues gracias a ti por la oportunidad para que más personas conozcan un poquito. Pues fue una mini plática, pero con ciertos puntos que a todos como que nos interesa. Entonces, ojalá que se extienda todavía más y que haya más interesados. Sí, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Y ella está en Guadalajara, Jalisco. Contáctenla. Cualquier cosa y síganla en su Instagram. Muchas gracias. Un abracito, doctora. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Bye. Suscríbanse al canal. Nos vemos. Hasta un próximo video. Bye.